A ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar en la Florida. Entonces, el día jueves ya va a amanecer la Florida con cuarentena. Estamos en contacto con Rodolfo Carter, actual candidato a la reelección por la alcaldía de el municipio de la Florida. Alcalde, alcalde candidato, ¿cómo está? En estricto rigor, buenos días, Monserrat. Es una definición bien rara porque exalcalde uno no es. Uno es alcalde hasta que termine el periodo que va a ser en junio. La ley hace una ficción que uno queda en suspenso mientras hay una campaña justamente para dar algún grado de reciprocidad entre los candidatos desafiantes y los que somos los alcaldes en ejercicio. Pero lo cierto es que la noticia de ayer era una noticia que se debía venir. No había que ser muy iluminado para darse cuenta que si en otros países más poderosos de la Tierra, con mejores sistemas de salud, con una población mucho más preparada en términos sanitarios, con mucho mejor condiciones de vida que nosotros, han terminado de rodillas por segunda vez, como el caso de Inglaterra, que es el más paradigmático. Trump se negó sistemáticamente a abordar el tema de las cuarentenas, pero toda Europa, incluso el Partido Conservador en Inglaterra, que es un partido de derecha, que al principio se negaba a aceptar el tema de las cuarentenas, lo tuvo que hacer igual, no una, dos veces. Por tanto, lo que ocurrió en el hemisferio norte se iba a ocurrir también en el hemisferio sur. Y además que, evidentemente, yo lamento mucho que hemos tenido un comportamiento tan fluctuante, hemos tenido grandes noticias como el tema de las vacunas, gran noticia, eso es innegable, es un éxito a nivel mundial. Pero también tenemos problemas graves de coordinación respecto a medidas que aparentemente hoy día estamos pagando los costos. El transporte público nunca se ha abordado, la gente sigue aglomerada como animales arriba del metro. Si ya era indigno antes, ahora en pandemia es realmente inaceptable. Por tanto, que este rebote viniese era inevitable. Pero también cuando lo decíamos en temas de los colegios. Y lamentablemente Monserrat y Julio César, cada vez que alguien habla, el que está al frente lo único que se preocupa es de destruirlo en forma autoritaria, negándole toda validez. Cuando nosotros le encontramos la razón al Colegio de Profesores, que es una organización de centro izquierdo o de izquierda, con la cual yo no tengo mayor simpatía, pero me pareció sensato lo que estaba diciendo en términos de tener a los profesores vacunados antes de partir las clases, inmediatamente hubo gente más de derecha que les dijo que eran una manga de vagos. El país no avanza así. Era sensato lo que estaba diciendo el Colegio de Profesores. No estaremos siempre de acuerdo en eso, pero cada chileno puede aportar. El gobierno, sin duda, que es la principal autoridad, pero se han tomado medidas que de repente han llegado tarde, han sido confusas. Los permisos que tienen 700 explicaciones son igual que los beneficios del Estado. Vienen con 700 indicaciones que nadie entiende. Entonces, en esto, como nunca, los grandes líderes siempre te van a decir, en crisis como esta, pocas instrucciones, pero claras. ¿Está de acuerdo con que se haya decretado cuarentena en su comuna y no en Puente Alto, Rodolfo? Sé que suena terrible y los vecinos de la Florida me lo han reclamado durante el día por distintos lugares, pero uno tiene que tener algún grado de humildad y aceptar que el Ministerio de Salud, particularmente el ministro París, creo que ha hecho un esfuerzo extraordinario y de quien tengo una buena opinión, con aciertos y con muchos aciertos y con algunos errores como todos. Y lo que él ha explicado claramente es que Puente Alto, siendo mucho más grande, tiene más casos. Pero lo preocupante de la Florida es que si nosotros tenemos una población enorme, pero menor que la de Puente Alto, el porcentaje por cada 100 habitantes es alto. Y lo mismo le pasa a Renca, lo mismo le está pasando a San Miguel. Lo que sí, Monse, va a ser bien claro, Julio César, y eso es lo que uno no logra entender. Yo te doy firmado que el jueves, o a más tardar el lunes de la próxima semana, van a caer muchas comunas de la región metropolitana porque estas cosas que esperamos de que caiga la siguiente comuna, se debería tomar decisiones mucho más globales de la ciudad para evitar que esta mancha de aceite, que es el contagio, se propague hacia otros lugares. Lo dijimos al principio, cuando no se quiso hacer la cuarentena en el sector más pelolais de la ciudad, por donde entró el virus, porque naturalmente son las personas que tienen acceso al turismo como ocurre en todos los países del mundo. Entró por ahí, entró por los aviones, entró por el turismo. Hoy día es al revés. Pero no si hay una comuna, la Florida, Renca o San Miguel, que tiene un alto nivel de contagio, pero no entendí, deberíamos ¿está de tener acuerdo o no la está de posibilidad acuerdo? Que nadie pueda ir a trabajar a estas comunas para evitar que expandamos hacia otras comunas. Pero no entendí, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se haya decretado la cuarentena en su comuna y no en Puente Alto? ¿Hasta el momento está de acuerdo con la medida de las autoridades? Sí, estoy de acuerdo, porque creo que, francamente, en la duda me tengo que abstener. Es cierto que no hace mucho sentido cuando uno compara números absolutos con Puente Alto, que tiene muchos más casos que la Florida, pero también es cierto que nosotros tenemos una población más pequeña, 420.000 contra casi 700.000, que es Puente Alto. Por tanto, los números son distintos. Pero mire, ¿sabe qué? Lo importante es salvar vidas. Hoy día, si estamos todos haciendo este último esfuerzo, porque además la paradoja, Julio César y Monserrat,
es que estamos al borde de una gran noticia. Si nosotros seguimos vacunando en el Estadio Bicentenario, el Espacio Esperanza, que nos llena de orgullo, ya hemos vacunado sobre 120.000 personas. Rodolfo. Si seguimos a este ritmo, con el centro de vacunación más grande de Chile, vamos a tener inmunidad de rebaño de aquí antes de junio. Pero se requiere, en este último tramo de la carrera, que no queden chilenos atrás, que no hayan chilenos muertos por nuestra irresponsabilidad. Rodolfo, estuve revisando la prensa del año pasado, de noviembre y diciembre, porque usted sabe que ahí uno encuentra lo que la gente dice, ¿no? Y me encontré con muchas autoridades, que no voy a individualizar porque son muchas, que hablaban de que sí o sí en marzo venía el rebrote. Incluso hablaban de la cantidad, incluso decían cuántas personas podían haber. Incluso había dos autoridades que hablaron de vamos a llegar otra vez a las 6.000 personas, que es lo que está pasando. Entonces cuando uno revisa la prensa anterior dice, oye, nuestras autoridades estaban bien, no estaban tirando tantas cosas al voleo. ¿Qué pasó? Que si sabíamos en octubre, noviembre, que podíamos llegar a esto en marzo, ¿qué pasó en la mitad que no actuamos para que no ocurriera? ¿Por qué si sabíamos que si seguíamos así esto iba a ocurrir, para Navidad no hicimos algo distinto, las vacaciones no lo hicimos de otra forma? ¿O tú crees que ya la suerte estaba echada y que la salud psicológica también era tan importante que había que bancarse? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu reflexión poniendo esto en la mesa, digamos? Bueno, contemos una confidencia al público que nos está viendo. Tú sabes, Julio César, que yo te escribí antes de que partiera la pandemia, por allá por febrero, cuando estaba el Festival de Viña. Y te dije, preparémonos porque se viene una catástrofe global. Y te entregué datos en ese minuto. Y no porque yo sea un adivino ni sea el tipo más inteligente de la cuadra. Es porque para eso existe la prensa. Para eso existe Internet. Si yo sé que hay gente que todo el día vive sacándose selfie y mirándose al espejo todo el día, pero úsenlo también para otra cosa, para poder tener acceso a la información de los mejores institutos del mundo. La revista Lancet, en enero y febrero del año pasado, explicó las dos teorías, la de aplanar la curva y la de la supresión, vale decir, toque de queda, cuarentena, en lo que se llama científicamente el lockdown. Y lo otro que fue lo que siguió el gobierno chileno, lo que siguió el gobierno inglés y particularmente el gobierno americano, es mitigar, de tratar de bajar los contagios para que no quiebren los sistemas sanitarios y esperar la inmunidad de rebaño. Eso cayó a pedazos en todo el mundo. Rodolfo, muévase un poquito, por favor. Rodolfo, luego a propósito de tu pregunta. Muévete un poquito porque sí, se está yendo la señal. Y se está, es un poquito, ahí está, por la señal, porque se te está escuchando costado. Ahí recuperamos. Ahora sí. Bueno, ahí recuperamos, por favor. Bueno, no sé en qué parte quedamos, pero te decía que... No, se te escuchó todo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, se te escuchó todo. Perfecto. Te decía que quedó claro a través de Lancet, que es la revista británica de salud más importante del mundo, donde estudian todo, donde publican incluso chilenos. Se sabía que esto iba a ocurrir al principio. Luego se sabía que iba a haber un rebrote como pasó en todo el mundo. Ahora, para ser bien transparente, yo creo que el gobierno se encontró en una ecuación muy difícil. Volver a la normalidad no es un capricho y tampoco esta historia satanizante de que quieren favorecer a los ricos en contra de los pobres. Es un dato de la causa que el aparato económico detenido genera mucha pobreza. Eso es real. Pero evidentemente, y en esto quiero ser súper claro, creo que el gobierno tiene que hacer una autocrítica del manejo de la pandemia en materia económica. El 10%, el retiro de la AFP, es un desastre para el futuro de los chilenos y las chilenas, porque es la política más egoísta que ha habido nunca. Porque cuando yo dije que había estado de acuerdo en el 10%, dije que estaba como excepción, por una vez. Y en segundo lugar, con un rescate inmediato por parte del Estado para poner la plata que los ciudadanos habían retirado. Al final fue el sálvate solo, dejar a la gente votada. Mire, el Estado aquí se lava las manos, saque la plata de la AFP, nadie se lo repone. Más allá que estemos de acuerdo o no con el sistema de AFP, eso es otra historia completamente distinta. Solamente un dato. La gestión del ministro Briones, que fue muy tosuda, diciendo que esto era una tragedia, que era un desastre sacar la plata de la AFP, y efectivamente lo fue, producto del egoísmo del gobierno, le costó al patrimonio de todos los chilenos del orden de $35.000 millones. Si tú le hubieses entregado un cheque a cada familia, 4 millones de familias, del total de 5, que son las familias chilenas en total, de 5 millones, eso hubiese costado $8.000 millones, menos de un cuarto. Yo lo que sostengo hoy día, Julio César, a propósito de lo que no se hizo bien, en esta nueva cuarentena, que nos va a pegar justo antes de salir de la crisis, yo espero que el gobierno se ponga la mano, no sé si en el corazón, porque la verdad que de repente hay problemas para entender a la gente desde el mundo de los afectos, que se la metan en el bolsillo, que comprendan de que la desesperación de las personas
especialmente los independientes. Yo ayer miraba, ¿quiénes van a ser los más golpeados? Son el que es garzón, el que vive una propina, el que vive manejando un auto, el que trabaja en el hotel que recién se estaba abriendo. Esa gente colapsó. Me lo decía, gano 350 lucas y me hago 350 lucas más en propina. ¿Cómo pago el arriendo? Es que ahí entonces, también pedirle al gobierno, y por favor, que no se escandalice, alcalde, que no se escandalice la gente en la moneda, que entiendan de que los errores cometidos en el pasado y que permitieron la destrucción del sistema de FP no se pueden cometer en esta oportunidad. Claro, lo que pasa es que hacer leña del árbol caído a veces es fácil, pero por esas mismas razones, hay una razón psicológica, había una razón de números y había una razón económica. De números me refiero a la estadística del coronavirus, que finalmente explica por qué también la autoridad relajó muchas veces el control durante los meses de verano. Si la población no aguantaba más cuarentena, no se justificaba en algún momento por las cifras más cuarentena y no aguantaba, repito, ni la psiquis ni el bolsillo de las personas. Entonces, claro, uno dice, yo efectivamente comparto, creo que esto se veía venir y esto incluso estaba calculado en las autoridades. En marzo vino un rebrote, así como vino el rebrote después del verano y las vacaciones en Europa. Y ahí se sopesa, se dice, es posible someter nuevamente a la población a seguir en cuarentena cuando se entró en cuarentena en marzo. Y yo creo que ahí uno también tiene que ser de alguna manera generoso y decir que hay otras variables. La gente quiso salir a la calle, quiso salir a vender de nuevo, hubo una pequeña recuperación económica y ahora, bueno, apretarse y a sufrir lo que estamos sufriendo. Pero en ese sentido yo creo que ahí se explica un poco para tal cual como dice usted, no juzgar un poco intenciones, sino que entender un poco la lógica de la decisión de los otros, ¿no? Solo un dato, Montserrat, yo celebro tu opinión porque estoy totalmente de acuerdo con ella, claramente, porque en una tragedia como esta donde muere gente, que alguien trate de sacar rédito pequeño solamente por golpear al adversario, sea el colegio médico el adversario, el colegio de profesores o el gobierno, entendiendo que tenemos que sumar a todo el mundo para esta causa nacional. Creo que es una pequeñez insondable, por eso las palabras desafortunadas tratar de dejarlas al lado. Pero también lo que tú dices, gobernar es tomar decisiones difíciles, no gobernar solo por la encuesta y tratar de caerle bien a la gente por la cuña en la televisión. A veces tienes que decir que no, te toca dar malas noticias. Y evidentemente cuando tú tienes que ver un sistema económico dañado que estaba paralizado durante un año, los mismos garzones que están hoy día sin trabajo, que te decían necesito volver a trabajar para poder mantener a mi familia. Por otro lado, esos mismos garzones pueden contagiar a su familia y terminar con un pariente muerto. ¿Cómo tú equilibras eso? Ciertamente es el arte de gobernar y uno podrá opinar, colaborar a que las decisiones se tomen. Creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas, creo que hay discusiones que fueron innecesarias, pero Monse, mira, yo recién te explicaba el tema económico. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente siente que el Estado no la ayudó, lo cual no es cierto, porque el Estado chileno ha hecho un gran esfuerzo durante este año. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y es la mala costumbre del gobierno del presidente Piñera, que todo le pone, no letras chicas, pero le pone 500 excepciones. Y en materia de permisos sanitarios era lo mismo. La gente no entendía nada, al final no había capacidad de fiscalización, salvo los marinos que tienen una gran capacidad de fiscalización en la quinta región, en el resto del país la verdad que casi no había. Entonces, claramente se pudieron haber hecho las cosas, pero ya ocurrió. Lo importante ahora, Monse, y ustedes que tienen un liderazgo de opinión brutal, sí, perdón, la gente, por ejemplo, adentro de la casa, Rodolfo, ¿por qué estoy usando mascarilla? Para poder llegar al final de esta cuarentena lo más rápido posible. Rodolfo, el contagio ayúdanos con esto. Dentro de las casas. Ayúdanos con esto, porque, a ver, si el problema no es la medida, el problema no es que los ciudadanos acatemos o no acatemos, porque vamos a acatar. Y aunque no estemos muchas veces de acuerdo, asumimos, ¿no es cierto?, que no tenemos todas las herramientas nosotros para poder tener una opinión más informada y asumimos las medidas. Si el problema es el acompañamiento de esas medidas, porque tú no le puedes decir a alguien, amigo, quédate acá y no hagas nada, pero no ayudarlo. Tú no le puedes decir a alguien, a un negocio, cierra tu negocio todo y más encima págame las contribuciones, paga la patente. Entonces, aquí hay algo que no hace match, que no conversa, como le gustaba decir al ministro Briones, hay algo que no conversa acá, que tiene que ver con la medida versus la ayuda social y económica. Ahí hay un descalce, y un descalce que el modelo, que la estructura que tenemos hoy día no ayuda, no colabora, porque tú bien lo decías cuando partiste hablando, dijiste, aquí lo que pasa es que en el momento cuando se para la economía, en un momento así, queda al desnudo
cómo es la cosa. O sea, aquí empezamos a ver el Chile real, que los alcaldes estuvieron en una situación de privilegio porque lo conocían mucho mejor que las autoridades centrales del país. Entonces, cuando la autoridad central iba a París, usted decía, oye, hay que ir para Punta Arenas. Y ustedes tenían la razón porque ustedes están ahí, en el terreno. Entonces, se produjo este descalce que lamentablemente lo vemos hasta hoy día. Nuevamente cuarentena, nuevamente otra, nuevamente discutiendo de este bono de clase media. No le gusta ni a los partidarios del presidente el bono de clase media. Entonces otra vez estamos discutiendo tercer retiro. Es como el día de la marmota esta cuestión, como la película de Bill Murray, ¿no es cierto? Entonces ahora apareció, Rodolfo, el tema de la AFC. ¿Qué te parece eso, por ejemplo? Mira, muy brevemente. Primero, es cierto que los alcaldes hemos tenido el privilegio de estar siempre en la calle, pero también cometemos errores. No somos ni mejores ni peores que el resto, simplemente por una situación específica hemos estado más cerca de la realidad. Y tampoco pongo en duda ni que tú, ni la Monse, ni nadie, ni tampoco el ministro de Hacienda quieren hacerlo mejor, si el problema está en que hemos llegado a un minuto de tal crispación en nuestra sociedad y que no nos escuchamos. Las amenazas que hubo durante la discusión del 10%, como esto era francamente Sodoma y Gomorra, porque se caía el mundo a pedazos y no pasó nada. En circunstancias que no se atendió a lo de fondo, JC, a ver si lo podemos explicar claramente. Si hay una política individualista, egoísta y poco solidario, es decirle a alguien que lo único que tiene es su ahorro previsional, arréglatela solo, retíralo y sobrevive con eso. Cuando uno dijo el 10% sí, era siempre y cuando el Estado rescatara y repusiera esos recursos de la forma más inmediata para las futuras pensiones de las personas. Lamentablemente eso no se hizo, y te vuelvo a dar esta cifra. Fue tan mal manejada la cartera de ayuda social a los ciudadanos que al final la estampida que produjo el primer y segundo retiro le ha costado al sistema de previsiones, que no es la AFP, es la plata de la gente. Son 35.000 millones de dólares que se fueron. En circunstancias que lo que se tendría que haber hecho, el Estado tendría que haber tomado una deuda. Es cierto que la vamos a tener que pagar, es cierto que eso nos va a resentir económicamente en el futuro, pero como yo se lo explicaba a los vecinos de la Florida, nosotros íbamos a construir el edificio consistorial. Teníamos apartado cerca de 9.000 millones de pesos para construir nuestro edificio. Al igual que una familia cuando remodela su cocina, junta la plata, se prepara para construir, pero si se enferma un hijo, se suspende y se reorienta, y ya al día de mañana volveremos a juntar la plata para poder reconstruir la cocina. Esto es exactamente lo mismo en el Estado. Nosotros tomamos nuestra plata, compramos 500.000 ayudas distintas, 200.000 balones de gas, 200.000 cajas de alimentos, y el Estado llegó tarde, porque siguió pensando igual que en el año 80, cuando los chilenos eran de otra naturaleza. Hoy día la deuda del pueblo chileno es mucho más compleja. La gente se endeudó porque le creyó el sistema, y cuando el sistema colapsa los deja abandonados a su suerte, retira la plata a la AFP. Yo no soy partidario, con todo el cariño que le tengo a Joaquín Lavín, no soy partidario tampoco de la AFC porque es la misma fórmula. El sistema de protección social que tiene, tanto en retiros de AFP, en la plata guardada de la AFP, tanto como la AFC, pretende ayudar a las personas cuando pierden su empleo en el futuro. No es para reemplazar al Estado en la obligación que tiene de protector de la comunidad. Y además es súper importante, mira, esto es largo de explicar, pero digámoslo muy brevemente. Viene un super ciclo del cobre sí o sí. ¿Qué significa eso? Que la libra de dólar se va a disparar y la recaudación fiscal va a aumentar. Se calcula, incluso por el Fondo Monetario Internacional, que nuestro crecimiento va a estar sobre el 6%. Vienen buenas noticias al final del invierno. ¿No será correcto que tratemos de salvar la mayor cantidad de vidas y mantener la paz social ayudando a las personas que hoy día están caídas? Rodolfo, pero con el ánimo nosotros en Florida pudimos hacerlo una escala mucho menor. Debatir. ¿Por qué el Estado no lo puede hacer? Con el ánimo de debatir. Lo que pasa es que tú te saltas por alto el desprestigio de la AFP. Tú te saltas por alto que la administración de ese dinero, ¿no es cierto? La promesa nunca se dio. No, la promesa de la AFP era que tú ibas a recibir el 100% de retorno en esta fecha, el 2020. La verdad es que recibes el 30, 20, 35 en los mejores casos. Entonces ya fue falsa la premisa de entrada. Entonces te saltas que a veces la administración de esos fondos a la gente le luce más teniéndolas ella que la tenga una AFP, que los que más se enriquecen son ellos que en devolverle a la gente. Entonces, para una persona que está sin pega, Rodolfo, retirar 4 millones significaba dar el pie para poder manejar una aplicación o para hacer corner shop o para hacer cualquier cosa. Entonces, sus 4 milloncitos si los retiraba, o sus 2,5 o sus 3 que le servían de pie, se metía ahí a chileautos.cl, agarraba su autito, pum, y se ponía a trabajar, pucha, que le lucieron para la pandemia. Mucho más que lo tuvieron administradores de fondos de pensiones invirtiendo en bonos en Nueva York y cobrando comisión. La discusión
La discusión respecto de la AFP, si sí o no la AFP, es una discusión distinta. Supongamos que estamos todos de acuerdo que no más AFP. Supongámoslo, que no importa. No es más AFP y tenemos un organismo central. Y cambiamos del sistema de ahorro individual al de reparto. Te lo concedo. Supongamos que llegamos a eso. Lo único cierto es que la plata que tenía la gente guardada era para su vejez. Esa plata hoy día no está. ¿Quién la va a reponer? No, yo no estoy hablando de los dueños de la AFP y las políticas que hayan seguido en el futuro. Estoy hablando del futuro de la gente, que era la única plata que tenía. Al igual que retirar a la AFP, es la misma lógica. Es una política lo más solidaria que hay. El Estado dice, mire, arréglesela solo, saque la plata, la poca plata en un sistema que puede ser bueno o malo, supongamos que es malo, y arréglatela solo porque yo no voy a cumplir con mi obligación. ¿Qué hicieron los países de verdad, los grandes? Hicieron un cheque a cada familia sin tanta clasificación. Oiga, pero JC, Monse, cuando uno recorre las calles de la Florida o de cualquier otra comuna, la gente dice, mire, fui a buscar el bono o el IFE, como técnicamente corresponde, y son tantas subdivisiones, tiene que estar dentro del 60%, el 40%, su comuna tiene que haber estado más de 21 días en cuarentena. Pero eso ya no se hizo, por Rodolfo. Es la prueba diabólica de probar que eres pobre. En una condición como esta, lo que se ha hecho, y no es una propuesta mía, tampoco soy tan original, es lo que hizo Alemania, es lo que hizo Estados Unidos. Trump, siendo un presidente muy conservador en materia económica, lo que hizo fue entregarle un cheque a cada familia norteamericana. Porque era tal el nivel de daño de las familias americanas que le llegó un cheque. Y esa misma política la continuó el presidente Biden, que es liberal o de izquierda. ¿Y usted cree que Chile tenía la posibilidad Entonces, económica de hacerlo así? Si lo han hecho otros países, ¿por qué no se estudió acá de esa forma? ¿Perdona, Monse? ¿Usted cree que Chile tenía, porque suena increíble, pero Chile de verdad tenía la posibilidad de hacerlo así? De que a los 5 millones... Sin duda. Porque lo que pasó en Estados Unidos... Pero sin duda. Que le llegó, claro, le llegó a un porcentaje muy grande. A la gente más rica no le llegó, lo que me parece justo. Chile tenía la posibilidad de hacerlo, tanto técnicamente, porque en Estados Unidos lo hacían mediante la declaración de impuestos. Si tú declarabas un impuesto para arriba ya no te llegaba, supuestamente. Pero Chile, monetariamente y técnicamente, ¿podría haberlo hecho? ¿Tenía la espalda y la plata para hacerlo? Nuestro nivel de deuda hoy día alcanza el 48% del Producto Interno Bruto, que para que la gente lo pueda discutir en la casa, es lo que produce todo un país durante un año. Nosotros estamos endeudados a casi la mitad de nuestro producto. Es un endeudamiento que está en la media baja del mundo. Alemania está sobre el 85%, Estados Unidos sobre el 100% de su Producto Interno Bruto, son países muy desarrollados, lo que no implica que esté bien, hay cosas que corregir ahí. Nunca es bueno estar sobreendeudado, pero cuando estás en una crisis de esta magnitud, que es lo más parecido a una guerra, cuando está la paz social comprometida, además Chile dañado por el estallido social a la vuelta de la esquina, haberse endeudado en 8.000 millones de dólares claramente es muy marginal respecto del daño que finalmente provocó el retiro de la plata de la AFP, respecto de la gente, no la AFP, que no se entienda mal. Pero solo quiero decir que suena súper lindo y esa persona no tiene ahorro. Claro. Y la cifra que te di, Chile tiene 5 millones de familias, Montserrat, aproximadamente. Si tú, matemática simple, dices el 20% que está muy bien o razonablemente bien, dejémoslo el 80%, incluyendo a toda la clase media sin tanta distinción odiosa, y le das un cheque de $2.000, esos son 8.000 millones de dólares. El retiro de la AFP le va a costar a los chilenos, para su futuro, 35.000 millones de dólares. 35.000 contra 8.000. Chile tiene, y de hecho tiene todavía esa capacidad para hacerlo. Sí, lo que pasa y lamentablemente, y eso es lo que yo le reprocho al gobierno, la incapacidad de innovar y sorprender con medidas. Pero lo que pasa porque la gente ya sabe en Chile que cuando venga esta crisis le van a salir con una medida con 600 excepciones. En Chile se podía retirar hasta 4 millones. ¿Perdón? El Estado norteamericano no le dio 4 millones de pesos a cada una de las familias. Por eso yo creo que es necesario ajustar. Es decir, aquí la gente retiró su plata y el monto es tan alto Monse, si tú hablas porque con se la podía gente, hasta 4 millones. Déjeme terminar para dar el dato. En Estados Unidos, la mayoría de los chilenos, fue la mayoría de los chilenos no retiró 4 millones de pesos, Monse. No, pues, no retiró 4 millones de pesos. Para poder retirar eso, solamente gente de ingresos muy altos. La mayoría no tiene ese nivel de ahorro. Absolutamente, pero estoy hablando del tope del cual se podía retirar y usted está hablando cuando habla de 35.000 millones de pesos, es incluido ese tope las personas que también retiraron los 4 millones en el primer retiro y pudieron retirar 4 millones en el segundo. Entonces, para que no miremos tan idealistamente a Estados Unidos, que los gringos recibieron un cheque en marzo pasado y ahora van a recibir otro cheque en este marzo, en este mes. Pero finalmente también están hasta el cogote allá. Entonces no recibieron $3.000, son $2.000. Sí, pero tanto Estados Unidos, Monse,
déjame aportarte con algo. Yo no soy particularmente que crea que en Estados Unidos lo ha hecho todo bien. Angela Merkel, que tiene una mirada mucho de más de bienestar social, y Francia hicieron exactamente lo mismo. No solamente Estados Unidos, siguieron las mismas políticas. En general, en todos los países del hemisferio norte se siguió la política del cheque a la familia para poder sostenerla. Es una medida de emergencia, no es perfecta. Y lo segundo, lo brutal, que hay pocos países como Chile, al igual que Estados Unidos, que tienen una proyección de recuperación muy rápida. Entonces, lo que uno dice en esta crisis que estamos viendo, que va a ser más corta que la anterior, vamos a estar menos tiempo en cuarentena, sostener a la familia para este último tramo antes de que podamos salir de este túnel. Claro, sí. Sí, el tema, lo ideal es siempre una ayuda que venga desde el Estado a las familias, a todas las familias, sin hacer, ojalá, distinción solamente precisamente de la que hablamos, la gente que tiene remuneraciones altas, que no ha parado de recibir dinero. Pero lo importante es que acá la gente también estaba harta y también quiso administrar su capital, digamos. Que el tema aquí... ¿Quién administra el capital? Es verdad. ¿Dónde está ese capital? ¿Y para quiénes da dividendo ese capital? La AFP, ¿por qué es una medida tan el primer retiro que ha sido tan bien valorada por todos, incluso después hasta por las autoridades? Es porque finalmente también hay una cuestión épica, que es que la gente por fin pudo administrar su dinero. O para comprarse un kilo de arroz, o para comprarse una máquina para hacer papas fritas. Preguntarte, cuando partió la discusión, ¿tú te acuerdas que yo fui el primero de la centro derecha que dijo estoy disponible? Porque creo que cuando hay que salvar un país, tienes que estar dispuesto a tomar medidas radicales e innovadoras, no podéis quedarte en tu trinchera. Claro. Si yo siempre creo que era una opción. Es que lo que me parece terrible es que el Estado no se haya comprometido a salvar a la familia respecto de lo que ellos retiraron. Rodolfo, el tema ahora es cómo nos ponemos de acuerdo de nuevo para poder recuperar ese dinero, y más que recuperar ese dinero, poder apoyar a todos los chilenos cuando llegan a su jubilación con un sistema que sea diferente, solidario, con un sistema que no sea un sistema para ganar plata, sino un sistema para otorgar pensiones. Mira, Rodolfo, es que usted se tiene que ir. Yo estoy disponible para esa discusión, pero te quiero plantear una sola cosa. Ya. Tú y yo venimos de familias de origen sencillo, y la vida y nuestro esfuerzo nos ha hecho que nos vaya mejor. En tu caso y el mío, JC, se replican miles de chilenos que hoy día tienen rentas de 1 millón, 2 millones de pesos, incluso más, que viven mucho mejor que sus padres, pero están endeudados hasta acá. Y cuando se detiene la economía, porque son independientes, tienen una pyme o incluso tienen boletos de honorario, no los cubre nadie. Por eso te digo que, ojo con caricaturizar también al pueblo chileno. Hoy día el pueblo chileno es súper diverso. Y hay un segmento al que nunca le llega ayuda, el diseñador gráfico que vive con su pareja, juntan una renta de 2 millones de pesos, viven en un departamento de 3.000 UF. Sí, viven bien en la Plaza Ñuñoa, pero pierden la pega y al día siguiente o al mes siguiente se comen la línea de crédito completa y al subsiguiente tienen que devolver la casa. Esa es la realidad de la clase media chilena. Entonces, por favor, al gobierno en esta vuelta, que hayamos aprendido la lección de no menospreciar a la gente, de no considerar que somos una caricatura del año 80, como era la familia Herrera. Hoy día las familias Herrera son distintas, están más endeudadas, están muy orgullosas de lo que han logrado, pero no pueden seguir poniéndoles beneficios con tanta excepción. Bueno, y ahí nos podemos alargar con los... ¿Qué pasa con los privados? Porque finalmente el tema de los créditos, porque nuevamente hoy día se anuncia un crédito con aval del Estado, con una tasa de interés tope, etcétera. Pero lo que pasó, uno lo que se da cuenta aquí, claro, se otorgaron créditos. Finalmente, a los chicos no se lo otorgaron, le otorgaron a los que tenían espalda, a los medianos para grandes. Entonces, pero todavía lo que pasa es que aquí está a la libre voluntad de los bancos si da o no da el préstamo. Y ese es el tema, el fondo profundo de esta, porque el Estado le dice ya, yo voy a hacer el aval. Pero acá el banco, si mira los papeles y dice, este chico no me da confianza, no le doy el préstamo. Entonces finalmente uno dice, aquí, así como el Estado tuvo que, porque legalmente no se permite el royalty en Chile, así como el Estado chileno, el gobierno de Sebastián Piñera para el terremoto, se sentó en la mesa y le dijo a las mineras, van a tener que subirse el porcentaje, ¿cuánto están dispuestos a dar? Bueno, por lo menos lo sentó a la mesa y les dijo, denme algo. No los pudo obligar por ley. Pero aquí el Estado, el gobierno de Chile, debiera sentarse a la mesa con los bancos, pero también con el retail. Porque resulta ser que, incluso con el tema de los créditos hipotecarios, que eso ya por lo menos ha podido postergarse un poco el pago de las cuotas.
de los dividendos. Pero el Estado debiera sentarse con la banca y decirle cuál va a ser su gesto, cuál va a ser su pérdida, porque finalmente el banco tiene que hacer una pérdida en esto. Y ahí yo creo que finalmente estamos hoy día abocados a que el Estado dé plata y a que... Pero acá hay un gran segmento que tiene que ponerse. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el concepto general, pero lamentablemente el mundo no funciona así. Los bancos, que exactamente tienen una utilidad gigantesca en Chile, y uno podrá discutir si eso es legítimo o no, es una discusión que se puede tener, pero el banco es un intermediario que recibe muchos ahorros de gente como tú, como Julio César, incluso cuando yo también puedo ahorrar. Y esa plata de los ahorristas se la presta a otros que son los deudores. Y entre medio ellos cobran una tasa de interés que se llama spread, que es el beneficio que tiene el banco y que probablemente eso es lo que se puede discutir. Pero si tú de repente le trancas la pelota al banco y le dices, oiga, ¿sabe qué? Le voy a obligar a asumir las deudas, finalmente lo que va a hacer el banco le va a cargar la mano al ahorrista. ¿Qué es lo que pasó en Argentina con el corralito? Los que terminaron pagando la crisis económica del 2001 fueron las personas que tenían la plata guardada en los bancos. Si no estamos hablando de un corralito. El Estado les puso el corral. Estamos hablando de un gesto. No, pero por supuesto, Monse, sí. Pero Monse, no te estoy diciendo eso, te estoy poniendo un ejemplo teórico. Pero además quiero ir más al fondo. Yo estoy disponible, creo que los bancos tienen que dar una respuesta en esto, porque es chocante que celebren utilidades millonarias en la mitad de una pandemia con una crisis económica como esta. Es chocante, sin duda. Pero no voy a prometer, ni tampoco te voy a decir que, mira, es llegar y decirle a los señores banqueros, entreguen la plata de vuelta, porque en ninguna parte funciona así, salvo que estatices la banca, o le pongas una norma muy dura en el Congreso rápidamente, que también es una posibilidad. A mí lo que me parece, más preocupante... Los gobiernos que dirigen los estados tienen que tener herramientas para en épocas de emergencia, en épocas de pandemia, ¿no es cierto?, poder generar acuerdos para tratando siempre primero de generar acuerdos antes de imposiciones. Totalmente de acuerdo. Que sí las pueden hacer los estados, ¿no es cierto? Generar ni siquiera eso, ni siquiera eso. Julio César, déjame compartir contigo una medida. Por favor. A propósito de Estados Unidos, que es como el país simbólico del mundo del capitalismo. Cuando Estados Unidos entra en guerra, el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de confiscar todos los aviones de todas las líneas aéreas privadas de Estados Unidos para movilizar a sus tropas a cualquier parte del mundo. Y lo ha hecho muchas veces, en situaciones calificadas. Sin duda, cuando el país está puesto a prueba, como lo está puesto Chile, tiene que existir herramientas excepcionales en control de precios, en restricciones a las libertades económicas, en favor de una cosa mucho mayor que la sobrevivencia de la comunidad completa. Pero a lo que voy, JC, y para mí es súper importante poder transmitirte este mensaje de la Monse también. La riqueza de Chile es como una torta, que está repartida. En una parte dice privados, en otra parte dice Estado, después tú lo subdivides cuánto le toca a cada sector de la sociedad. Pero la torta al final está en Chile. Entonces el punto es no solamente cómo tú la repartes, sino que finalmente cómo haces que esa torta siga creciendo y en el futuro, si no tenemos tranquilidad social y tenemos sectores medios destruidos, perdiendo sus casas, claramente esa torta, por muy gordita que esté para el sector más privilegiado, va a ser una torta más pequeña. Cuando tú salvas un país, cuando tú rescatas una nación completa, no solamente estás salvando vidas y estás siendo compasivo con los que sufren, estás salvando el concepto en total de la nación. Entonces, eso es lo que yo no logro entender, si tú quieres en el mundo de la banca, si tú quieres en el mundo de la AFP, pero fundamentalmente en los gobiernos. De no entender que rescatar a la clase media es salvar a Chile completo. O sea, si tú no le pones ficha a la deuda de la gente, y además, perdóname, yo escuché esos comentarios en el mundo de la élite, se van a ir a comprar televisores de plasma con el retiro del 10%. Probablemente hay gente que lo hizo, y no poca. Pero la mayoría de la gente sobrevivió pagando sus cuentas, tratando de ponerse al día para no perder sus casas o poder mantener su nivel de vida más o menos parecido. ¿O acaso hay que tener casa en Zapallar solamente para decir que estás consolidado en la vida? O sea, el que por primera vez puede acceder a una casa más o menos grande, con comodidades, y está pagando en deuda, ¿no tiene derecho a que el Estado lo ayude para premiarlo con el esfuerzo? ¿Por qué cree que si este Estado durante años le dijo, mire, porque es su gobierno. ¿Por qué cree que el gobierno no lo hace? Mira, de partidas, el gobierno de Chile, efectivamente yo voté por el presidente Piñera y no tengo por qué negarlo, pero esto es una política que ha sido transversal. Probablemente en algún momento de la presidenta Bachelet fue algo distinto, pero todos los gobiernos del retorno a la democracia han aplicado el mismo modelo que es fundacional del sistema de libertades económicas que tiene Chile, que consistía en el año 80, Chile era un país muy pobre, en donde el gobierno dijo, mire, voy a enfocarme en los muy pobres,
Y todo aquel que tenga capacidad de endeudarse en el sistema privado va a salir con sus propios méritos y esfuerzos, y yo para eso le voy a garantizar mucho empleo, de modo tal que pueda pagar sus deudas. Eso anduvo razonablemente bien durante 20 años. Es cierto que hubo mucho crecimiento en los sectores medios a punta de pura deuda, pero para que eso funcione, tiene que haber trabajo. Para que eso funcione, las ciudades tienen que funcionar. Y cuando se produce este desplome global, el paradigma del sistema capitalista chileno se vio en cuestión. El aparato exportador no funcionaba, las empresas no funcionaban, y a esa gente que durante 20 años le dijimos, a ti no te vamos a ayudar directamente porque vamos a ir en rescate de los que nada tienen, a esa gente le siguieron diciendo, arréglatela sola, retira la plata de tu AFP o retira la plata de la AFC. El paradigma era exactamente al revés. El Estado tenía que girar, y por eso te digo, es un esfuerzo colectivo, que en una crisis como esta el Estado tenía que girar. Durante 40 años te dejé solo, te dije, endeúdate, confía en el sistema financiero, confía en el crecimiento de nuestra economía, pero hoy día que esto no es tu culpa, sino que es una pandemia a nivel global, el Estado gira y ayuda a esas personas que tienen casas que pagar, créditos que responder, hijos a los cuales educar, y a los cuales no se les puede mirar con un poquito de desprecio diciendo, pero se van a ir a gastar la plata en plan, en la mitad todo se transformó en un negocio. En viaje a la playa. Si el problema, su diagnóstico está bien, pero el problema es que en la mitad todo se transformó en un negocio. Todo es un negocio. Se privatizó todo, se privatizó la política. O sea, Soquimich, en vez de conversar como las autoridades, la política, ¿no es cierto?, la élite, en vez de decir, oye, ¿qué hacemos con Soquimich? Mira esta situación como esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, vamos a tener que imponernos. ¿Qué fueron? Llegaron a acuerdos y después le fueron a pedir plata. Le pasaron el sombrero. Todos los partidos políticos, muchas autoridades, candidatos presidenciales, etcétera, y terminó en un juicio. Hasta se judicializó. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente? Ve la gente, dice, hay una riqueza natural. Es de un grupo económico que se lo llevó para la casa de manera espuria. No hemos tenido la fuerza de la clase política para poder decir, oye, esto lo vamos a utilizar para ayudar la educación, la salud, todo. ¿Qué hicieron? Llegaron a un acuerdo y después les fueron a pedir plata para las campañas. Entonces, la gente, por supuesto, el ciudadano ve con mucha desazón porque el tema no es lo que tú dices y lo graficas muy bien. El tema es, en la mitad, todo se transformó en un negocio. Entonces, en vez de legislar para los ciudadanos, se empezó a legislar para el negocio. Y eso es lo que tiene que cambiar, pero tiene que cambiar de una buena forma, si no es para qué quemar Chile o para qué armar un atado violento mayor. Hay que repensar nuestro país en paz, pero desde la humanidad, es decir, oye, ¿sabéis qué? Un abuelito no puede ganar esto. ¿Cuánto va a ser el mínimo? Esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Oye, ¿sabéis qué? No sé, que la gente no puede pagar estos intereses. ¿Qué es lo que hacemos? Nos organizamos acá. ¿Sabéis qué? La educación no puede ser un negocio. No puede ser que haya truco para todo. Que pusieron la plata en las inmobiliarias, que después vendieron las universidades como ¿quién se vende? Una financiera. Las universidades las vendieron a empresas gringas después que la educación superior no tenía lucro. Ahí están, las empresas las vendieron a empresas griegas que las compraron como se compra un banco, por la cartera de deuda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que se decía al final era mentira porque todo era negocio. Incluso lo que tú dices, yo creo que eso es lo que hay que repensar, no sé cómo tú lo ves. Mira, yo creo que la palabra negocio no es ni buena ni mala. Es como la palabra Estado. El Estado no es ni bueno ni malo. El Estado puede mandar 3 hombres a la luna y traerlos a pero de la vuelta. educación no es un el Estado negocio. también puede matar a 6 millones de judíos como lo hizo en Alemania. Lo que sí tiene el negocio en la educación sí es malo. Es que la gente... Discrepo contigo. A ver, entiendo a dónde va tu punto. Si lo único que te quiero decir es que la educación requiere financiamiento, yo creo que tiene que ser básicamente estatal, y el que quiera tener educación privada la puede pagar por fuera, sin duda. Eso a mí no me parece que tenga que prohibirse la educación privada. El que quiera tener educación privada, si la quiere pagar o la puede pagar, si el drama está en que la educación estatal hoy día está muy olvidada. Pero mira, me estás haciendo pregunta candidato presidencial, cosa que yo no soy. Y estoy dispuesto a discutirlas contigo y compartirlas. ¿Y compartirlas por qué? Porque mira, la lección que va a dejar esta crisis nos va a dejar a todos. Ya, es que vuelvo... Volvamos a la Florida entonces, volvamos a la Florida. Pero no, pero Monse, por favor, es que han tocado el centro de todo el tema. Y ustedes, como el programa más influyente de la televisión chilena, están tocando el corazón del drama en Chile. La alternativa es la dictadura a la democracia. Y eso no es alternativa.
Con todo lo malo que puede tener el sistema, con todo lo penca que son los políticos, yo prefiero eso antes que un grupo de autócratas que deciden por nosotros y la policía secreta golpeando nuestras puertas. Sin duda eso, prefiero la democracia. Y en ese sentido, lo que corresponde es que los políticos no sean tan pencas, que no seamos tan pencas, que no seamos tan cobardes, que nos atrevemos a innovar, que seamos un poquito más preparados y que compartamos el destino de la gente. Todo al lote. En el Congreso todo es al lote. Son muy pocos los parlamentarios que se toman el tiempo para estudiar. Este gobierno, que era el gobierno de los excelentes, de repente comete errores incalificables. ¿Alguien me puede explicar las declaraciones de Cristian Barra el fin de semana? ¿Ahí no paga moya? ¿Ese señor habló solo? ¿Se le ocurrió, se levantó con ganas de hablar? Si una persona de confianza del presidente de la República, ¿cómo se está manejando la crisis de la Araucanía con esa falta de profundidad, con esa frivolidad? ¿Cómo? Si estamos preocupados por la seguridad de los camioneros, pues, la seguridad de las personas que vienen a la Araucanía, no podemos farandulizar a ese nivel o frivolizar a ese nivel el tema de la discusión de la Araucanía. Y si realmente estamos comprometidos con darle solución a nuestros hermanos mapuche, claramente no, el camino es la frivolización de esta crisis. Y todo ha terminado así. Yo lo que te quiero decir, y para mí es mi reflexión, ustedes dos tendrán que creerme o no, y yo daré prueba en el futuro, si es que fui convincente con lo que voy a decir ahora. Yo creo que todos, ustedes también, después de haber visto morir tanta gente, de haber visto la muerte de frente en las calles de Chile, no podemos ser los mismos al salir de esta crisis. Aquí va a haber una revolución de humanidad o no va a haber futuro posible para Chile. Lo que la gente hoy día espera es que no me trates como un cliente, trátame como un ciudadano. No me trates como un número, trátame como una persona. La forma en que vamos a lograr construir una sociedad más humana no la tengo yo, no la tienes tú, ni la tiene la Monza, Julio César. La tenemos entre todos. Y eso va a requerir mucha generosidad, menos ego y por sobre todo, como decían por ahí, más que inspiración, mucha transpiración, trabajando para construir un país más justo. Sí. Yo le pregunté súper cortito una cosa que usted me explicó cómo veníamos aplicando el sistema neoliberal finalmente para las soluciones sociales de nuestro país. ¿Por qué el gobierno en este minuto, por qué? ¿Porque es amarrete? ¿Porque tiene una ideología? ¿Porque defiende intereses? ¿Porque genuinamente cree que no es bueno? ¿Por qué el gobierno no hace transferencias más simples y directas a la gente? Básicamente porque yo creo que lo conocido es lo más cómodo y de repente tomar decisiones audaces tiene riesgo. El gobierno ha sido muy conservador muchas veces en estos temas, pero justamente las ideas de la libertad, yo creo en el sistema de mercado, considero que el capitalismo le ha dado progreso a la humanidad como ningún modelo en la historia de la humanidad.